Buenos días, esta es la clase de práctica socioeducativa y en esta clase vamos a hablar de trayectorias formativas y biografía escolar, sobre todo, con esta idea de poder visitar y revisitar la biografía escolar en función de la práctica profesional, ¿sí? Vamos a definir la acción, ¿sí? La acción en términos de práctica educativa, que esta depende tanto del pensamiento racional que podemos tener, como de reacciones que están gobernadas por esquemas menos conscientes, producto de la historia de vida, de la experiencia profesional que vamos adquiriendo con los años. Estas coexisten y cooperan, ¿sí? Estos dos planos de la acción cooperan y coexisten a la hora de intervenir en un ámbito institucional y en la microdimensión del contexto de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Como ambos esquemas y ambas formas de resolver la acción están coexistiendo, de ahí resulta la necesidad de analizarlas y poder delimitar y comprendernos para que nuestra acción, digamos, nuestra práctica docente, que siempre es compleja, que siempre es situada, que es contingente, pueda informarse con una práctica consciente, ¿sí? Esta clase está basada en los textos, ¿sí? O en la perspectiva tanto de Andrea Liao como de Stanislao Antelo y de Olga de Lorenzi, que son nuestros autores que trabajan el tema de biografía escolar y práctica docente. En este sentido pensamos, ¿sí? O los autores nos invitan a pensar, que la experiencia, ¿sí? Que es la forma en que aprendemos el mundo, ¿sí? Está constituida tanto por los aprendizajes que hacemos durante la formación docente, ¿sí? Con las teorías, las perspectivas y las interpretaciones que el estudiante va acumulando a lo largo de su formación docente, pero también esta experiencia está aprendida o puede ser aprendida en términos de concepciones del mundo, visiones del mundo y lugares desde donde establecemos la relación con el mundo, ¿sí? Nuestra experiencia está constituida por estas dimensiones, ¿sí? Entonces la práctica, en este caso la práctica social concreta, ¿sí? Esta experiencia actúa como una especie de filtro y de mediador. Es decir, vamos a poder resolver de alguna manera o accionar, ¿sí? O llevar a cabo nuestra praxis como docentes a partir de cómo está constituida esta experiencia. Por eso es necesario, durante el proceso de formación docente, aprender, conocer cuáles son tanto las teorías y perspectivas en las cuales nos vamos formando, sino también desde dónde estamos interviniendo en el mundo y desde dónde construimos nuestro lugar en el mundo como docentes. Sobre todo porque, como vimos en clases anteriores, el proceso de escolarización lleva tantos años, ¿sí? Formamos parte de la escuela durante tantos años, que resulta necesario desnaturalizar este proceso, ¿sí? Para poder ir tomando conciencia de el tipo de intervención que queremos realizar en las escuelas, el tipo de docente que se quiere hacer y el tipo de docente que estamos en condiciones de construir también, ¿sí? Entonces es fundamental conocer este filtro o este mediador o estos lentes que van operando a medida que no solamente hacemos el trayecto de formación profesional, sino cuando estemos interviniendo en instituciones escolares específicas. Lo importante de estudiar las biografías escolares resulta de la necesidad de entender que hemos incorporado a lo largo de nuestra vida como alumnos, tanto en la primaria como en la secundaria, hemos ido incorporando nociones acerca de qué es educar, de qué es un alumno, de qué es un docente,
de qué hay que hacer en una escuela, de qué no hay que hacer en una escuela. Y esos aprendizajes constituyen esto que nosotros llamamos, o los autores también llaman, biografía escolar. Y estos aprendizajes dejan huellas, ¿sí?, a partir de los cuales nosotros aprendemos a organizar y a significar nuestras experiencias, las emociones, los pensamientos, y conforman hábitos que, siguiendo la perspectiva de Bourdieu, a la cual Allau adhiere, es la conformación de un hábitus específico que tiene que ver con el lugar que ocupamos en el espacio social, el lugar en el cual ocupamos en el campo, ¿sí? Quiero decir, hay estructuras en términos eh, exteriores a los sujetos que determinan de alguna forma cómo incorporamos esas estructuras exteriores a nuestra forma de ser, entender y accionar, hacer en el mundo. Entonces, al interpretar la realidad a partir de estas representaciones, se ponen en juego concepciones fundamentales acerca de qué es el conocimiento, qué hay que enseñar, cómo hay que enseñar, el sujeto, quién enseña, quién aprende, cómo lo hace, ¿sí?, y el poder imbricado en esas relaciones entre conocimiento y sujeto, ¿sí? Entonces, la biografía escolar tiene sentido su análisis y su estudio en términos teóricos porque implica que la práctica está pensada como un proceso de construcción, ¿sí?, que está atravesada por tradiciones de formación históricamente determinadas, ¿sí?, por experiencias, por recuerdos individuales, ¿sí?, impregnada de éxitos y de fracasos, de mitos y rituales, de formas de sentir y de percibir que hacen que yo me encuentre en términos individuales o perciba en términos individuales estructuras sociales, estructuras colectivas, ¿sí? Quiere decir que por más que haya una aprehensión individual de procesos históricamente determinados, ¿sí?, voy a compartir con otros sujetos formas de comprender la acción escolar, de entender qué es ser un docente, comprender qué es un alumno, ¿sí? Y estas formas de incorporar esa experiencia colectiva como un proceso individual forman parte de todos los sujetos y particularmente de los sujetos escolares, y es necesario poder reflexionar, ¿sí?, y hacer conscientes estos procesos para poder tomar decisiones conscientes acerca de qué tipo de docente podemos ser y qué tipo de docente estamos en condiciones de ser también, ¿sí? Entonces, existen 3 momentos para pensar lo biográfico, ¿sí? Un momento descriptivo, donde se relata la experiencia personal, ¿sí? Hay un momento narrativo, donde uno hace una descripción acerca de cómo aparecen esos conflictos, ¿sí?, cómo entiendo que fue el proceso formativo que cada uno atravesó, y luego el momento interrogatorio, que resulta de tomar conciencia de estos mecanismos que aparecen como naturalizados, como cotidianos, y ahí es donde los marcos teóricos nos permiten dialogar, ¿sí?, para poder interpretar ese tipo de experiencia o el tipo de experiencia que hemos atravesado. Entonces, en este sentido, lo biográfico nos permite resignificar la experiencia individual en un conjunto colectivo, en un contexto, colectivo y social. Entonces, los éxitos y los fracasos, los mitos y los rituales dejan de ser percibidos como una cuestión netamente individual, ¿sí?, para ser entendido en cómo ese proceso social colectivo ha sido incorporado en las individualidades o en nuestras individualidades, ¿sí? Finalmente, fíjense que yo acá rescaté algunos ejes
como para repensar y desnaturalizar esta escuela que está tan patente, que es esta escuela vivida que todos tenemos, ¿eh? Y en ese sentido, algunos de los ejes tienen que ver con esto, con los modelos de formación docente que vamos a ver más adelante, con la relación entre el saber y el aprendizaje, fundamental para comprender, ¿sí?, la forma en que creemos que aprendimos y creemos que tenemos que enseñar, los modelos de construir conocimiento acerca de cómo vamos a entender la ciencia y de entender también que la ciencia, la cual estamos enseñando, en este caso la biología, también ha pasado por procesos sociohistóricos de constitución de la disciplina y también por perspectivas diferentes al interior de cada disciplina, ¿sí? La relación entre docencia e investigación, ¿sí? La relación entre el poder y la autoridad, cómo vamos a entender, cómo entendemos el poder y la autoridad y cómo deberíamos entender o podemos entender el poder y la autoridad en esta construcción de la práctica que hacemos. La relación vincular, fundamental, ¿sí?, entre lo vincular y lo afectivo, y la relación entre la disciplina, ¿sí?, y la formación pedagógica. Cómo dialogan, dónde se encuentran y dónde es necesario que se encuentren en esta construcción que estamos haciendo de la práctica docente. En ese sentido, esta primera aproximación a lo biográfico entonces significa, ¿sí?, o implica poder pensar que la experiencia se construye con lo que podamos saber de la disciplina, de la formación docente, en el transcurso de nuestra formación como estudiantes, ¿sí? Pero también esa experiencia está atravesada por la forma en que hemos atravesado el proceso escolar, la forma en que hemos vivido la escuela, ¿sí? Y no es porque una sea mejor que la otra o porque la biografía escolar nos impide aproximarnos a la concepción de práctica compleja, sino al contrario, es necesario, coinciden los autores, en hacer dialogar, tensionar y discutir, ¿sí?, y conversar, ¿sí?, entre las perspectivas y la trayectoria en la formación docente y aquella experiencia de escuela vivida que tenemos, ¿sí?, para que la nueva experiencia que vamos a construir, ¿sí?, a partir de este nuevo lugar de enunciación, ¿sí?, nos permita acercarnos progresivamente al tipo de docente que queremos hacer. Y fíjense, sobre todo para desnaturalizar la idea de que yo aprendiendo determinadas técnicas me convierto en un buen docente, o con solo saber mi disciplina me convierto en un buen docente, sino que fíjense las dimensiones que entran a jugar a la hora de construir mi práctica como docente, pero también construir mi práctica en relación con una institución escolar, con sujetos determinados, etc. Tiene que ver con los modelos de formación, con la relación entre el saber y el aprendizaje, ¿sí?, entre el conocimiento, el poder y la disciplina, ¿sí?, y, sobre todo, cómo hemos atravesado y de qué manera hemos atravesado el proceso escolar, digamos, cómo hemos incorporado esa escuela vivida. Y el poder hacer consciente esos procesos a través de estos tres momentos que decía anteriormente, de análisis de la biografía escolar, es que nos va a permitir entender cómo está naturalizada y el proceso escolar en nosotros, ¿sí?